Good afternoon. My name is Chris Molinari. I am the Programs and Communications Officer for Columbia Global Center Santiago. On behalf of the Global Centers, I'd like to thank you for joining us in this webinar today, in which we are going to speak about incorporating sexual orientation and gender in Chile's public health policy. We are doing this together with Universidad Católica and in conjunction with the School of Nursing at Columbia University. This originally came about with a project that we'll be going into in just a minute that has to do with its funding, but funded by the Columbia University, that has to do with addressing research gaps on sexual minority health in Chile using the National Health Survey. And we decided to highlight this in the context of Pride Month. The Santiago Center is one of 9 global centers throughout the world. And during this whole month, each center has been highlighting different Pride events. We decided to take a more academic focus on this and display the findings that we have had so far under this project. So with us today, chairing the event is Lillian Ferrer. Lillian, welcome. Lillian is the Vice President for Academic Affairs at Universidad Católica, excuse me. And without further ado, I will turn it over to you, Lily. Welcome, and thanks everybody for joining us. Thank you so much. Excuse me, I'm sorry, Lily. There's one thing I forgot to mention. There's an interpretation available for everybody. If you want to listen in Spanish or English, there's a little globe at the bottom of your screen, and you can check which option you want, if you want it in English or Spanish. Thank you. Thank you so much, Chris. And good afternoon, good evening. It is such a pleasure to be here with all of you today. I give special thanks to Columbia Global Centers with Karen Poniatic and Chris Molinari, who have both been a great support to the partnership between Columbia University and Pontificia Universidad Católica de Chile, university partners working in alliance to promote human dignity. As you all know, this is the month to celebrate Pride. And here we are with 3 distinguished speakers from the United States and Chile who will let us know their perspectives. This idea emerged from the research work that has been conducted between Columbia and UC Chile, thanks to the funding received from the President's Global Innovation Fund. Thanks to this funding, different initiatives have been worked out to better understand the LGBTIQ+ community in Chile. Under the leadership of Professor Tonda Hughes, the research team has been analyzing the Chilean National Health Survey to explore differences and similarities in health, and also to explore better ways to ask about sexual identity and orientation in this instrument. Dr. Hughes will share some of our findings so far. As a result of this analysis, also a scientific article has been produced and is in the process to be published in a Latin American journal, hoping for broadening the evidence of the LGBTIQ+ group in the region, where there is little evidence available. The PGFI allowed us to collaborate and engage in creating evidence regarding this community, develop a webinar for nursing students that took place some months ago, and currently we're in the process of running focus groups where we will search to propose new questions with regards to sexual orientation and sex and gender identity in the National Health Survey. This is critical since this needs to be culturally appropriate. So let me introduce the panelists for today. First, we will have Margarita Bernales, Assistant Professor at the School of Nursing at UC Chile. She will be talking about the local context, Chile.
She will be speaking of her academic experience in working with health professionals, addressing gender issues. Margarita, you will have 10 minutes to expose your ideas, and then you will be followed by Professor Tonda Hughes, Vice Dean for Global Affairs at the School of Nursing at Columbia University. She will describe more of the United States context, and she will share lessons learned and best practices, and particularly, she will be giving a review of the fundings from the PGIF. Then we will have Andres. Andres, he's a Chilean son, brother, father, teacher, and consultant for human rights and gender identity. He will share his experience from an activist point of view and will express his thoughts around most urgent areas to be addressed. Dear friends and colleagues, thank you so much for supporting building a better world for all of us. So Margarita, you can start. Muchas gracias, Lili. Voy a compartir pantalla para mi presentación. Agradezco primero que nada a la Universidad de Columbia por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes en este mes del orgullo, en el día tan especial que vivimos ayer, conmemorando muchas luchas que se han dado hasta ahora. Y tal como les comentó Lili, a mí lo que me toca hoy día es presentar el trabajo que hemos estado realizando desde la universidad, específicamente desde la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica, en torno a el trabajo en salud y diversidad. Entonces, solo les voy a presentar algunas ideas. Puse mi correo electrónico en la descripción junto a mi nombre por si algún interesado quisiera ahondar en alguno de los puntos que ahora solo voy a destacar. Contarles que el trabajo que yo inicié en la universidad se inició con el trabajo que hice en mi doctorado, el cual realicé en Nueva Zelanda, en el área de antropología médica, donde comencé trabajando con género y salud desde un área poco explorada, que son las masculinidades, y me dediqué a estudiar cómo los hombres se relacionaban con su propia salud y los sistemas de salud acá en Chile. Hice mi investigación de campo acá en Chile. Y una de las cosas que empecé a investigar fue el tema de la diversidad en términos de las masculinidades, lo sitúo en plural, para entender cómo las masculinidades diversas, las masculinidades distintas que se van dando acá en Chile, se relacionan con la salud. Ese trabajo me llevó a entender la importancia de tener una investigación que esté situada en lo local, pero también con una mirada global amplia, desde un enfoque decolonial y desde un enfoque de derechos, que es una idea con la cual quisiera terminar la presentación de hoy. Entonces, en este mes del orgullo y en este día del orgullo, una de las cosas que creo relevante destacar es que sin memoria no hay orgullo. Junio es un mes donde tenemos que recordar todo lo que ha ocurrido en términos de los grupos, las luchas que han habido, todos los procesos de violencia que han ocurrido en términos de el cotidiano, pero también en términos de lo estructural, que todavía siguen ocurriendo tanto en nuestro país como en el mundo. Y para mí, la palabra orgullo, no solo para mí, sino con todos los grupos que he trabajado, está muy distante de lo que en español podemos entender como la palabra vergüenza. Entonces el orgullo se nos ofrece como la oportunidad de poder brindar un espacio social en que todos como sociedad permitamos que distintas identidades, distintas orientaciones y distintos grupos no sientan vergüenza de manifestar esa identidad y por lo tanto podamos generar un espacio seguro y de respeto en que cada uno tenga los mismos derechos. Y desde ahí, para lograr este objetivo, para lograr esta meta, una de las cosas que yo creo importante es desafiar la hegemonía que aún existe de la heteronorma y de la cisnorma. Esta hegemonía que aún existe tanto a nivel académico como en políticas públicas y que tiene que ver con pensar a los sujetos habitualmente como sujetos heteronormados o desde los cisgéneros. Entonces, empezar a pensar en políticas públicas, en investigación, en academia, que vayan más allá de esta hegemonía, yo creo que hoy día es un desafío importante para nosotros desde la universidad.
Ahora, ¿por qué veo yo que ocurre esto específicamente en el área de la salud? Porque hay una tendencia que ha sido importante, ha sido histórica en términos de patologización y psicologización de la diversidad sexual. Muchos cuerpos se han patologizado, por ejemplo, y yo sé que Andrés lo va a hablar un poco más adelante, eh, se ha patologizado la identidad trans. Se ha normalizado, por ejemplo, que la única oferta que exista en salud sea la oferta hormonal o de cirugías y no necesariamente de un acompañamiento que va más allá de este rol biomédico de entender el cuerpo del otro. Desde la salud mental sabemos también que hasta no hace mucho tiempo la orientación sexual homosexual todavía formaba parte de los manuales de psiquiatría. Estoy hablando de los años 70, que si uno lo piensa, no es tanto tiempo y era en el fondo entendida como un trastorno de salud mental. Hoy día, actualmente, sigue existiendo el concepto de disforia de género para las personas trans. La disforia es entendida como un malestar crónico, permanente, como si la identidad estuviera relacionada con esa disforia, ¿ya? Y no con una identidad o con una forma de ser. Entonces, esta comprensión que hemos tenido en el área de la salud de patologización y de psicologización, en términos de situar en los manuales de psiquiatría distintas formas de ser, yo creo que nos ha llevado a tener una comprensión muy parcial de toda la comunidad. ¿Ya? Eh, y yo creo que también ha habido una tendencia a despolitizar el malestar de una comunidad completa. ¿Y por qué pongo esta palabra, el despolitizar? Porque el espacio público, político, de cómo todos los grupos nos situamos en ese espacio público, yo creo que es algo que tenemos que empezar a discutir. Se ha escrito mucho en la literatura respecto a el estrés de minorías y cómo finalmente las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQA+, eh, tienen muchos más temas de salud mental y salud emocional. Y efectivamente eso es cierto, porque van ocurriendo microagresiones en el día a día, en el espacio de lo público, que son muchas veces invisibilizadas, y eso va potenciando que se generen muchos temas de salud. ¿Ya? Y si no nos empezamos a ocupar de cómo se da este espacio de lo público para todos, desde un respeto, desde los derechos entendidos para todos por igual, eh, no vamos a, en el fondo, avanzar en cómo las comunidades se van integrando en nuestra sociedad. ¿Cuál es el rol de la academia? Yo estoy inserta en una universidad católica acá en Chile, un país que es fuertemente católico, que tiene muchos valores asociados y también hay muchos prejuicios asociados a lo que se pudiera llegar a hacer en la universidad. La universidad hoy día ha puesto una agenda de género importante, relevante, y han empezado a haber distintos cursos distintas clases para los alumnos. Una de ellas es la que yo lidero hoy día, un curso de equidad de género en salud para distintas carreras y que en el fondo tiene como foco situar a los futuros profesionales desde distintas disciplinas con un enfoque de género amplio eh, y que comprendan en su totalidad cómo cada uno de nosotros puede aportar al crecimiento y a la incorporación de la comunidad LGBTIQ+, desde las distintas disciplinas y en las políticas públicas. Entonces, el rol de la academia tiene que ver con esta producción de conocimiento a través de la investigación. Donde les va a hablar mucho más del trabajo conjunto que estamos haciendo desde la universidad acá en Chile, la Universidad de Columbia. Tenemos que estar en la formación de profesionales futuros en diversas áreas. Yo me especializo en salud, pero también al curso al que yo dicto en la universidad ha llegado gente de derecho, de ingeniería, de distintas áreas que necesitan saber más a partir de la equidad de género para lograr tener a futuro un impacto en las políticas públicas, profesionales que estén aptos para poder tener un enfoque de género amplio y diseñar políticas públicas que estén a la altura de las distintas necesidades que tiene la comunidad LGBTIQ más en general. Y yo creo que el gran llamado es que dejemos de llegar tarde. Que dejemos de llegar cuando la necesidad ya existe, cuando la comunidad ya se sintió fuera, cuando ya están ocurriendo los eventos de discriminación y cuando finalmente
muchos profesionales comenzamos a reaccionar a una necesidad y a una falencia que tenemos como sistema. Entonces mi propuesta y la propuesta que tiene la universidad es este enfoque de género amplio, eh, que incorpore distintas visiones, que genere un diálogo respetuoso, en ningún caso el pensar que vamos a estar todos de acuerdo, porque en la academia la idea es estar en desacuerdo, pero generar este espacio de diálogo y de respeto para poder avanzar juntos en cómo incorporar a las distintas comunidades. Entonces, desde ahí, son estos desafíos los que quiero dejar sobre la mesa, porque entiendo que después vamos a tener un espacio para poder conversar y hacer preguntas, en este sentido de un enfoque género amplio, inclusivo, desde todas las profesiones, desde todas las disciplinas, desde la investigación, desde la formación, etcétera, y desde un enfoque de derechos humanos, que yo sé que también es algo que va a tocar como tema mi amigo Andrés Rivera, pero que para mí es el sustento necesario para poder dar una perspectiva inclusiva y respetuosa en esta temática. Muchas gracias. Thank you so much, Margarita, for sharing your thoughts on this with us, and particularly since you have been outside of Chile studying these topics, but also you went in depth in understanding better what is happening in our country at the moment. And now I would like to give the mic to Professor Tanda Hughes from Columbia University. Thank you so much for being here with us, Tanda. Hello, everyone, and happy Pride. So as Lily said, I would like to talk just a little bit about the actual grant that was funded by the Columbia Global Centers in collaboration with the Columbia Global Centers. It's the Columbia President's Global Innovation Fund. So I'm not quite sure who's in the audience, but just as a very brief overview, I'm sure that most of you know that sexual and gender minority people face lots of health disparities. Some of the major ones are substance use, obesity, cardiovascular disease, asthma, sexually transmitted infections, including HIV, and that's particularly true for men who have sex with men, as well as transgender women. And so even though this is the case, and this is pretty much the case in all of the countries where research has been done, we don't know very much about the Chilean population of sexual and gender minority people. And again, for those of you who aren't as familiar with these areas, you'll notice we're using acronyms like LGBTQ and LGBTQI. I tend to use sexual and gender minority because to me it's more inclusive, and also because there is now a national Office of Sexual and Gender Minority Health Research in our National Institutes of Health. So anyway, just so you won't be confused, I wanted to give you that, that update. So to better understand what is going on in Chile, we decided to take advantage of the 2016-2017 Chilean National Health Survey, which is the third national health survey. The first one was done in 2003, and the second one was done, I believe, in 2010. But this was the first one to ask questions about sexual orientation and gender identity. My slide is not advancing. So let's see. There we go. There. Yes, so here are the questions that were asked in the Chilean National Health Survey. Sexual orientation is understood as the attraction that a person may have toward a person of the opposite sex, which means you're considered heterosexual, same-sex, homosexual, or both men and women, bisexual. And then the respondents were asked to decide which one of those best fit them. And if they didn't know or didn't want to answer, we also coded those.
Gender identity was assessed by asking first, the person feels or identifies the way they feel or identify as their gender, and that's male, female, or other. And then the second question, this question was combined with another question that asked about sex assigned at birth. So if a person was assigned male at birth, but said they identify as female or other, then they were classified as transgender. So that's basically how we assessed sexual and gender identity. So as you probably are not too surprised, the majority of people in the national survey identified as heterosexual. And it's interesting to me, although not that surprising, that there were substantially more women in the national survey than there were men, 63% women, 37% men. And of the women, only about little more than half of 1% identified as lesbian or gay. Fewer identified as bisexual, and a few identified as don't know or they refused. Now, I just want to call out that this is pretty different than in the US, where the majority of women who are considered to be sexual minorities are, they identify as bisexual. Probably as many, there's more women who identify as bisexual than lesbian or mostly heterosexual or, other kinds of categories. So bisexuality is really a quite large group in the United States. But it's different for men in the United States. Relatively few men in the US identify as bisexual. Many more within the sexual minority umbrella identify as gay. So for Chile, 2.3% of the men identified as gay, and that was really the largest group of any of the sexual minorities. And it's 0.7% identified as bisexual, and fewer as don't know or they refuse to answer. And using those two questions that we talked about that I mentioned earlier, 0.3% of participants were categorized as transgender. So even though this was a very large sample, and I failed, I see, to put the numbers up here, but let me see if I have a note here. There were thousands of people in the survey. So all in all, there was only about 130 people who fit under our umbrella of sexual and gender minorities. So once you broke them down into these groups, the subgroups were relatively small. So I'm going to give you a very quick and dirty summary of the results. For women, bisexual women, and this is all in comparison with, in this case, cisgender heterosexual women. So bisexual women had a lower prevalence of HIV and STI screening. That's not surprising, but a higher prevalence of depression. There were no other sexual identity differences or across the board in self-rated health. So lesbian women, bisexual women, and heterosexual women all said, they rated their health about the same, which was good. There were no significant differences in comparisons with lesbians or the don't know subgroups with heterosexual women. And this, again, is very, very different than findings, not just in the US or other Western countries, but in every study that I've seen. So it's pretty unusual. For men, not surprisingly, gay men reported a higher prevalence of lifetime HIV and sexually transmitted infections, and of actual testing, which is a good thing. They also rated their health as better than heterosexual men by a substantial margin, as you can see here. Bisexual men and the don't know male group showed no significant differences from the cisgender heterosexual men.
And for transgender men or individuals, these were both male and female transgender people. In overall, and we had such a small group, we couldn't really separate them out. They were more likely to meet criteria for probable depression, and you can see by a substantial amount more than cisgender heterosexuals. And they rated their health as poorer than cisgender heterosexuals did. There were no significant differences. Sorry, I don't know how I did that. Boy, oh boy, how did that happen? Okay, so the conclusions that we came up with and that will be reported in the manuscript that Lily mentioned is that our findings suggest that the Chilean sexual and gender minority population has poorer health than their heterosexual cisgender counterparts. We were disappointed because the sample size overall of sexual and gender minorities was small, and the subgroup sizes were even smaller. When you have much larger groups, it's easier to see statistically significant differences. So we think that we might have seen differences had the sample sizes been larger. So our recommendation is that in addition to these national probability samples, we also need non-probability surveys of sexual and gender minority people to better understand their health. That way we can get a much larger sample and understand differences across sexual and gender minority groups. And we can also ask more sexual and gender minority specific questions so that we can understand what the lives and experiences of these folks really are. This information is critically important to help understand so that clinicians can understand the health concerns of Chilean sexual and gender minority people. And it's really important to inform policies aimed at reducing disparities that are related to minority sexual orientation and gender identity. And I know that was a very quick and dirty summary, and I'd just like to end with acknowledgements. We want to thank Dr. Paula Marganzini, the director of the National Health Survey, our research team, Dr. Lillian Ferrer, who's co-PI, Drs. Margarita Bernales, Jaime Barrentos, Billy Caceres, and our students, Francisco Salvo, Alvaro Solar, and Ruby Shaw. Ruby's not a student, but she's one of the staff people at Columbia. We want to thank the Santiago Global Center staff, especially Karen, Chris, Carla, and Vivian, and also the Columbia University President's Global Innovation Fund. And Lily and I are happy to answer other questions that you might have in the discussion. So at this point, I'll turn it over to Andre. Thank you so much, Tanda. It was very nice to see in front of us, like the different results that we're getting from the national survey. I would like to mention that even though we found out that maybe the questions are not asked in the best way at the moment, and we definitely need to work that out, we used not to have any questions regarding sexual orientation and sexual identity. So I think at least we're in a better stage than we were before. And now I would like to give the mic to Andrés Rivera Duarte. He will be telling us a little bit more from the perspective of human rights and non-governmental organizations. Muchas gracias, Andrés. Thank you so much. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por la invitación a ambas universidades, tanto la Católica como la Universidad de Columbia. Me toca colocar la crítica constructiva de lo que estamos en salud, y una crítica bastante descarnada, porque creo que es la única forma en que podamos entender, pero que también podamos ir aprendiendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo frente a los temas de salud. Hice un punteo, no tengo presentación en Power, pero tengo aquí mi cuadernito con el punteo.
Lo primero es establecer de qué manera somos mirados los cuerpos diversos. Y digo somos mirados porque yo soy una persona trans, me identifico como masculino, un hombre trans masculino. ¿Cómo se miran nuestros cuerpos? Y desde esa mirada, si se validan o no se validan nuestros cuerpos. Y ahí tenemos diferentes etapas por las cuales pasamos en salud. Nuestros cuerpos se van a validar si es que estamos completos y normales. Eso significa desde tratamientos hormonales para masculinizarnos hasta tener que someternos a operaciones de readecuación genital. Ya no son tan normales esos cuerpos de personas trans si no completan todo este ciclo obligatorio, que es un ciclo obligatorio más que nada social, de cómo nos miran. Por lo tanto, la forma patologizante en que son mirados nuestros cuerpos determina también cómo vamos a ser atendidos frente a alguna situación de salud o cómo vamos a ser respetados en los estamentos de salud. Personalmente me ha tocado pasar por situaciones de salud. Hace muy poco tuve un aneurisma al cual me tuvieron que operar y me tuve que dedicar a hacer capacitaciones express al personal de salud que me atendía porque estaban maravillados y maravilladas porque nunca habían tenido una persona trans en esa clínica. Como si uno fuese, no sé, ese simio que colocan en exhibición en el circo, ¿no? O en el zoológico, era como lo máximo, tenían una persona trans y entonces había que capacitar. El tema es, uno sí puede capacitar y sí puede educar y sensibilizar, pero ¿por qué tienen que ser nuestros cuerpos el instrumento por el cual tenemos que estar capacitando y sensibilizando? ¿No deberían ser las políticas públicas ese instrumento y no nuestras vidas y nuestros cuerpos? Y ahí tenemos que analizar cuáles son las políticas públicas que tenemos en Chile. ¿Tenemos políticas públicas? Sí. Como decía Margarita, ayer un día de mirarse, de analizar y de ver cuáles son las cosas en las cuales hemos avanzado y este orgullo de ser. Un orgullo de ser que no puede dejar gente atrás. Este orgullo tiene que ser de todos los seres humanos, no de una sola porción o grupo de seres humanos. ¿Por qué digo esto? Tenemos una ley de reconocimiento de identidad de género acá en Chile que no reconoce legalmente la identidad de género de las niñas trans. Pasan a ser objetos de derecho. Esta ley solo es desde los 14 años hacia arriba. Y los de menores de 14 años no se les reconoce su identidad de género, legalmente. Y no solamente eso, si hay una persona trans que quiere ocupar esta ley para poder obtener sus cambios legales de registro, que solamente incluye el cambio en el carnet de identidad, si esa persona está casado o casada, se ingresó una causal de divorcio que es la transexualidad, la identidad de género. Por lo tanto, los divorcian para poder pasar al derecho de reconocimiento de la identidad de género. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que se reconoce el derecho a la identidad de género, pero se vulnera otro derecho, que es la decisión humana personal propia que uno puede tener de seguir o no casado o casada con alguien. Y entonces, cuando yo ayer leía que era un hito histórico y que era lo máximo, todo lo que hemos avanzado en el país frente a las leyes y las políticas públicas que tenemos, yo pensaba, desde mi punto de vista, eso no es un avance. Tenemos migajas, no tenemos derechos. Tenemos derechos coartados, tenemos derechos limitados. Podemos acceder a algunas cosas y a otras no podemos acceder. Claro, yo como trans, ya grande, mayor, sí puedo sin ningún problema tener mi reconocimiento legal. Pero ¿puede eso hacerme sentir feliz? Si hay un niño o una niña de 5, 6, 7, 8 años que no tiene su reconocimiento legal, que se le niega ese reconocimiento, que se le deja fuera de una ley, puede hacerme sentir bien la forma en que este gobierno y legisladoras y legisladores transaron nuestros derechos políticamente en acuerdos políticos en donde dejaron de lado nuestros derechos humanos. Es posible que en un país que se dice civilizado y que puede estar muy orgulloso de muchas cosas, tengamos que tener una circular, que es un documento que emite la Superintendencia de Educación para que los colegios respeten
la identidad de género de los estudiantes y les permitan seguir estudiando en los colegios y no los expulsen por su identidad de género? ¿Cómo es posible que en pandemia, con todo lo que significa estar en pandemia, justamente se dejen de lado el apoyo a los tratamientos y seguimiento de personas trans en salud? Chile tiene en este minuto 13 establecimientos de salud que tienen algún tipo de programa en ayuda a personas trans. Y fíjense ustedes que este programa ni siquiera está reconocido por el Ministerio de Salud. Este programa nace única y exclusivamente de la voluntad de médicos y médicas que quisieron dar una atención a las personas trans. No tiene presupuesto. Y entonces está absolutamente ignorado este programa. Pero cuando hay que hablar de derechos de personas trans, el mismo gobierno reconoce y dice que hay estos programas. Y entonces, para ser usados en discursos políticos, para ser usados It seems that we are having a little bit of trouble with Andres' connection. Yeah, some people are putting in the chat that they cannot listen. So, Andres, if you can hear me, maybe you can turn off the video, the camera, so we can hear you well. And yeah. Can you hear me, Andres? It is so important how Andres was making point of how much training healthcare professionals need in order to actually answer to what the LGBTI plus group needs. Let's see if he can reconnect. Yeah, I guess it's better if he get disconnected and try to connect again. Well, during these times, we have all learned that things do not work perfectly. So we just need to be flexible and wait for a couple of minutes, and hopefully we can reconnect with Andres and keep talking about this very important topic that has to do with incorporating gender perspective and sexual orientation within public health in Chile. And when we thought about public health, that doesn't mean that this belongs to the public healthcare sector. We are talking about the health for all. That is the meaning behind this public health. So it seems like let's give Andres one more minute in case he can get connected. If not, maybe what we can do is that we can start by asking some questions to Dr. Hughes and Dr. Renales, and then we can give some time again to Andres. Here, you're back again with us. Wonderful. Andres, maybe it's better if you turn off the camera, just in case. Okay. If we... ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha mejor? Perfecto, Yeah. perfect. Okay. Perdón. It's fine, don't worry. Ok. Bueno, estaba teniendo mi punto en relación a salud, de lo que está pasando en pandemia, cómo justo ahora en pandemia ha habido mayores restricciones en estos programas que no tienen presupuesto del Estado, pero que han sacado presupuestos locales propios
han habido problemas para poder cumplir con la entrega de, por ejemplo, los tratamientos hormonales a las personas trans. También en estos 13 establecimientos de salud donde hay programas trans, no necesariamente están incluidos los niños, niñas y adolescentes. Y entonces, no hay solamente 2 lugares en donde se está entregando bloqueadores hormonales para nuestra niñez trans, con todas las consecuencias y lo que sabemos que eso significa en relación a ir desarrollando sus características sexuales secundarias, y ante eso, por supuesto, hay mayor castigo corporal y hay una mirada hacia sus cuerpos, porque empiezan a desarrollarse como no quieren realmente, y eso afecta tremendamente tanto cognitiva como psicológicamente. El hecho de que queden fuera los niños y niñas, desde mi punto de vista, no es algo al azar. Yo creo que justamente es para invisibilizar y para no permitir la real dignidad de nuestra niñez. Tenemos un gobierno, lamentablemente, que en general mira a los niños y niñas más que nada como objetos de derecho y no les da la calidad de sujetos y sujetas de derecho. También decir que desde mi humilde punto de vista, creo que hay una ausencia permanente en la formación de las carreras universitarias en las universidades. Yo creo que deben haber ramos de derechos humanos y diversidad sexual, incluyendo obviamente la identidad de género, desde el primer año de formación en enfermería, en psicología, en medicina, y no solamente en las áreas de salud, también estamos debiendo muchísimo en el área de educación y en las áreas sociales, pero nos vamos a concentrar en salud. No puede ser que esto sea un tema de posgrado, o no puede ser que esto sea un tema de cursos posteriores a que uno se reciba de la universidad. Esto tiene que ser parte del crecimiento diario y de la formación diaria en la universidad. Y para eso necesitamos universidades comprometidas también con la diversidad, y también necesitamos crear planes de estudio y programas de estudios basados en derechos humanos. Contarles, y con esto termino, yo estaba tomando cronometralmente mi tiempo y con esto termino, contarles que llevo aproximadamente unos 6 meses, 7 meses, que estoy dedicado a dictar cursos de manera particular a áreas de salud, y he tenido muchos profesionales médicos, médicas, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, enfermeras, enfermeros, que lo primero que me dicen es que se sienten absolutamente ignorantes para tratar a una persona trans o hacer acompañamiento de una persona trans. Y entonces, lo primero que yo les digo es que mientras sigamos siendo personas trans y no seamos seres humanos, sí van a tener miedo. Pero si empiezan a tener una mirada nuestra como seres humanos, que tenemos una particularidad, cambiaría bastante la situación. Y lo otro, no podemos seguir pensando en que las personas trans tengamos que acudir a médicos y médicas trans afirmativos, que así se hacen llamar, o trans afirmativas. El derecho a la salud es un derecho humano que deberíamos tener en todos lados. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que tener programas en hospitales y profesionales transafirmativos? ¿Será que se nos niegan espacios humanos? Y desde ahí es que también tenemos que conquistar además esos espacios. Les reitero, no pueden ser nuestros cuerpos y enfermedades instancias de capacitación y sensibilización. Esto tienen que ser universidades y políticas públicas reales y efectivas de parte de los gobiernos. Muchas gracias. Thank you so much, Andres, for sharing your experience and your ideas with us. And in connection with what you just mentioned in terms of what is needed to be cared by healthcare professionals, to be cared by educators, there was a question, and for some reason I deleted it. So I guess I made a mistake in the chat. But it was from one master's student from the Catholic University, and she was asking about, since we know that we are not doing it
right in Chile? What are the experiences that we know from other countries that actually has worked good? Maybe if you can share a little bit of that with us, Tonda or Margarita. I know you have been in Australasia and you can know a little bit of that, or maybe even Andres, if you have seen some other experiences or models that have worked correct. So I don't know, maybe Tonda, you can start. Well, I was just going to say, I don't know that the US is a whole lot better than Chile. We just heard yesterday after a student forum that the trans students still are being asked to educate their physicians and their nurse practitioners about, their health. For example, a trans woman who still needs a prostate exam, healthcare providers don't get that, or a trans man who still needs a pap smear. So, we have a long way to go, and certainly we are making some strides in the US. Trans health is really almost dominating LGBT health. I say that not in a negative way, but it is getting a lot of attention now, which it deserves. I just hope we don't lose the other groups like sexual minority women in the process, but still so much needs to be done. Thank you so much, Tonda. Margarita. Sí, muchas gracias. Gracias, Andrés, por las reflexiones. Tonda, también estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Tonda en términos de esta amplitud de mirada, ¿no? E incluso en aquellos que no pertenecen a las siglas LGBTIQ+. De hecho, para nosotras las mujeres acá en Chile se nos ofrece una política de salud sexual y reproductiva, como si ambos elementos fueran juntos, esperando que todas las todas las mujeres desde el mandato de género que queramos ejercer la maternidad. Entonces son cosas de enfoques de género y de orientación que nos van afectando a todos y que yo creo que requiere de una mirada amplia en la formación. La semana pasada también estaba participando en un conversatorio con alumnos y con profesionales, y también pensábamos, bueno, ¿cuándo se debiera comenzar? Andrés también estaba conmigo en ese conversatorio. Entonces decíamos, bueno, en la universidad súper temprano, pero quizás en los colegios, porque ya estamos llegando tarde en la universidad. Entonces quizás también como antes de que lleguen a la adolescencia, empezar a dar algunas nociones de diversidad, de sexualidad, pero ahí también nos topamos con las familias, si quieren que los niños tengan esa educación o no. Entonces nos vamos topando en distintos momentos con necesidades y con barreras, y la verdad es que yo pienso que hay países que han tenido mucha experiencia, buenos resultados y malos resultados también. Yo creo que uno puede aprender mucho de los malos resultados. Entonces, Francisca, mi sugerencia también es a mirar aquellos malos ejemplos, porque sé que tú hiciste la pregunta. Yo creo que se tiene que comenzar de manera urgente en la universidad, porque son los futuros profesionales y quienes van a estar tomando decisiones en Chile. Desde ahí, y sé que Andrés lo planteó, yo trabajaba en distintas universidades y hoy día formo parte de la Universidad Católica y hay una voluntad y hay acciones específicas para dar este enfoque de género amplio, cosa que a mí en lo personal me tiene muy contenta como docente formando parte de esta institución que tiene un compromiso real con la comunidad y con la formación de profesionales. Hay algunas experiencias que yo creo que se pueden destacar muchísimo en un aspecto amplio de la formación en diversidad de género y en otro tipo de diversidad, con un concepto que la universidad y la escuela de enfermería particularmente está desarrollando bastante, que es la competencia cultural en salud, y específicamente ahí ahondar en la diversidad sexual. Hay buenos ejemplos en Canadá, también en España. Entonces, si alguien quiere conocer algo más en específico, me puede enviar algún correo electrónico. Andrés, tú también me imagino que quieres complementar la respuesta. Sí, justamente estaba pensando en Canadá y España, que ahí hay muy buenos resultados desde esta mirada más integral también e inclusiva. Y por ahí tenemos una posibilidad, pero ya les tengo que plantear otro desafío. Hemos estado hablando de la diversidad LGBTQ+.
Pero cuando esto se hace transversal a otras realidades, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, neurodiversas? ¿Qué pasa con las personas a género? Si ya para nosotros, para mí siendo un trans masculinizado, es complejo, ¿qué va a pasar frente a una persona trans que ya lo hemos vivido y que ya tenemos ciertos antecedentes también, que es bipolar o que tiene síndrome de Down o que es autista? ¿Cómo se les niega la identidad de género producto de este letrero de lo que son? O sea, si es autista, solo es autista, no puede ser además trans. No, no puede ser un ser humano integral. Tiene que remitirse a lo que es autista y hay que darse. Entonces este desafío no solamente tiene que ver en una sola línea de la formación que yo les planteo a ustedes, sino que tiene que ser bastante transversal a las realidades de los seres humanos diversos. ¿No? Porque hay muchas personas que no se van a identificar, que van a ser genderqueer, género fluido. ¿Y dónde están? Fíjense que ni siquiera están en las leyes nuestras, ni siquiera existen en las políticas públicas, las pocas que hay ni siquiera existen. Entonces, hay, lamentablemente, categorías y subcategorías de seres humanos. Y el tema es, ¿cómo hacemos para que no existan subcategorías y existamos solos seres humanos? Ese es el desafío, desde mi punto de vista. Thank you so much, Andrés. Thank you so much, Margarita and Tonda. And I would like to ask a question. We have 8 more minutes, and I would like, this is a little bit challenging, particularly coming from this academic perspective that Chris was describing at the beginning. Because really the challenge, I think, and as Andrés said before also, in Chile, a lot of decisions in terms of public policies comes from universities. So basically, or should come from universities. So how do you see, or what is the role of academia in order to advance in the inclusion of the LGBTIQ plus community, how to move forward in terms of public policies, and how do we train better professionals who can implement these new policies in the future? Do you want to go first, Andrés? Me encanta la pregunta. Este es como el minuto de gloria para poder decir todo lo que uno ha pensado por tanto tiempo. A ver, ¿cuál creo yo que es el rol? Primero, tiene que ser un rol absolutamente formador en una base de derechos humanos. Yo creo que hemos perdido la mirada del derecho humano como un derecho, y no solamente con lo que vivió Chile en la dictadura, que fue horrible y que fue terrible, pero también hay que incluir los otros derechos, ¿no? El derecho humano como base. Tengo una experiencia de trabajo en una universidad donde nosotros enfrentamos a los estudiantes a los cuerpos trans dentro de una entrevista de anamnesis, ¿no? Por ejemplo, les digo, mi nombre es Andrés Rivera, soy una persona trans, tengo, qué sé yo, 40 años y quiero embarazarme. Los estudiantes están en 5º año de medicina y dicen, ¿cómo? ¿Si quiere estar embarazada? Primer error, no quiero estar embarazado, me quiero embarazar. Entonces, creo que la universidad tiene que empezar a poner realidades y dejar de hablar desde las nubes, como digo yo. Tener a personas trans en sus universidades. Puede que no tengamos títulos de doctorado, pero tenemos la capacidad para estar ahí. Creo que las clases tienen que ser reales e interactivas y no desde la estadística. Creo también que las prácticas que deben hacer, las prácticas profesionales que deben hacer los estudiantes, debe incluir el poder estar en algún establecimiento de salud en donde exista uno de estos programas de salud, para que se empapen de las realidades. Creo que deben estar en las mallas, no puede ser un ramo electivo. Yo no puedo tener un ramo electivo sobre un ser humano con tantas particularidades y características que después va a estar a cargo mío en alguna instancia de la vida. Tiene que ser parte de la malla, no como electivo, como obligatorio. Y no tiene que ser 4 horas de charla que yo puedo dar o cualquier persona puede dar. Tiene que estar un semestre en donde se empape realmente de todas las realidades
y de las posibles diversidades que hay, que son muchísimas. Creo también que a la universidad le falta empaparse de nuestras realidades desde cómo apoyarnos, cómo provocar cambios, qué es lo que nosotros queremos, no qué es lo que la universidad piensa que nosotros queremos. Establecer mesas de diálogo con personas trans y con personas diversas. Las políticas públicas deben salir de nosotros. No pueden salir desde la academia. Con todo el respeto, y siendo yo profesor de universidad, con todo el respeto, pero debe salir de nosotros y nosotras. Las políticas públicas que se han hecho hasta ahora las hacen pensando en nosotros y nosotras. Bueno, nosotros también somos capaces de pensar. Y podemos colocar cosas sobre la mesa de lo que realmente necesitamos. Entonces, yo plantearía esos dos desafíos. Uno, crear mesas de trabajo con personas trans de todas las manifestaciones y las mayores diversidades posibles, ¿no? E incluyendo a las personas neurodiversas, por supuesto, por grupos etarios, realizar diferentes focus group y de ahí crear políticas públicas y poder plantearlas primero al interior y después plantearlas al exterior, y tener como ramo fundamental derecho humano y diversidad sexual LGBTIQ+, dentro de la formación académica, obligatorio y no que sea electivo. Por ahora creo que eso podría ser. Thank you so much, Andrés. Tonda, if you can tell us a little bit from your Northern Hemisphere perspective. Yeah, I very much appreciate Andres' passion and believe what he says. On the other hand, you know, there's the realities, and so sometimes you have to start a number of steps back in order to get to those places. And I'm biased. I come from a pro-research perspective, and I believe we need data to convince the people who have the power to make the policies. And that those data do need to be informed by real people. And trans people need to be part of the policies that are made that affect them. I just wanted to add that there are lots of good things going on. So for example, in our School of Nursing, we have a very wonderful simulation laboratory, and we hire, there's a better term for it, but actors, actual trans people to come and be patients so that students can interview them, examine them, and, learn from a person who's being paid to have that role to educate. And so I think more of those kinds of programs in nursing and medicine are really, really important. And we also just have a new course for nurse practitioners, advanced practice nurses from anywhere in the world. It's a online course to train advanced practice nurses in the care of trans people. So that's also happening at Columbia, and I can share that information if you're interested. Thank you so much, Tonda. And as you mentioned before, I think it's very important to consider how we care for trans people, but also for lesbian people, also for gay people. I mean, there's all the community needs to be taken into consideration. And I think that the challenge is that not everywhere we are training, as Andres said before, educators and healthcare professionals in the appropriate way. And I think that what you mentioned in terms of learning by doing and doing with the people from the community, I think it's a wonderful experience that we definitely need to consider in our nursing schools, med schools, and also when we teach our teachers. I mean, teachers need to know how to interact. And for example, when Andres was saying, well, I start with this idea of saying, and I want to get pregnant. Let me tell you, I'm a nurse midwife. So a lot of the times when a lesbian woman would say, I want to get pregnant, they received answers like, why do you want to get pregnant if you're a lesbian woman? So
we see that it's not among the transgender group only, it's also among the lesbian community, for example, that they are not getting the mammograms as they should, or the pap smears as they should. So I think that there are a lot of other things that we need to move forward and do better. I don't know, Margarita, if you have final remarks in terms of this and how to implement public policies. Gracias, Lili. Yo rescato lo que todos dicen en términos de la necesidad de seguir generando diálogos, que no se dé solo en esta instancia del mes del orgullo, el Día del Orgullo. Yo creo que lo que tenemos que hacer en las universidades, más que dar una receta o buscar el país que lo esté haciendo mejor o peor, es mantener esta conversación. En la que muchos están ingresando a veces por primera vez, habemos otros que llevamos un tiempo, a la gente que está ingresando por primera vez a estos temas le va a costar un poco más y yo creo que todos juntos tenemos que ir avanzando. Entonces mantener el diálogo, yo creo que también estamos generando una cultura en muchos ámbitos que tiene que ver con la producción, con lograr metas, con lograr ganar proyectos o lograr generar algo, cursos o lo que sea. Y para mí el mundo académico también tiene que ver con generar estas instancias que no necesariamente van ligadas a un curso, a una investigación o a lo que sea, sino que es sentarse a conversar y ver qué es lo que cada uno puede aportar para ir avanzando en la inclusión de este y otros grupos, porque la idea es que generemos cada vez una sociedad más respetuosa e inclusiva de cada uno de nosotros. Gracias, Lili, por la pregunta. Thank you so much to our guest speakers. Thank you so much to the Columbia Global Centers. I know we're running out of time, but if I can leave this message, and actually I'm taking Andres' words, we should not leave anybody behind. And I think that when we think about public policy, when we think about health promotion, everybody should be part of the discussion. I think we should create data, but we need to create it with the people who are going through the difficulties. There's so much work that needs to be done, not only in Chile, as Tonda said, this is something that it's going on in, still going on in the United States also. But I think that it's important to keep initiatives like this one going in terms of sharing good practices. Why not think about getting together with people from Spain, from Canada, as Andres and Margarita were saying, that it seems that there are certain things that are working better over there in those countries. So let's stay together, keep in touch, and hopefully in the near future, we can organize again a talk like this one. And I think it would be very interesting at some point also to hear from university students, like, what are their views, how they feel that they could get the message in a better way. So hopefully in the future, maybe we can organize something with them too. Thank you very much to everybody. And I look forward to staying in touch. Goodbye. Thank you very much, Lily, and thank you, Margarita and Tonda and Andres. It was a pleasure to share these experiences with you this evening. Take care, everybody.